Gloria a Dios porque estamos finalizando los agregados al módulo de doctrina avanzada. Yo estoy, eh, yo creo, y Dios nos da la licencia, pues, que pues estaremos agregando más módulos. La doctrina es infinita y o sea, la revelación de Dios es infinita y pues día con día y al pasar los eventos cambian. Obviamente, pues la doctrina puede cambiar. Hay muchos temas que se pueden agregar a una doctrina avanzada. Sin embargo, pues eh, será Dios quien nos dé el alcance para agregarlos. Amén. Vamos a, vamos a nuestro tema número 29 en doctrina avanzada, que es el panorama escatológico. Es decir, esto podría ser una conclusión de una doctrina avanzada para una introducción a una escatología. Por lo tanto, este módulo podría entrar en una escatología o en el módulo de doctrina avanzada. Vamos a dejarlo en el módulo de doctrina avanzada. Amén. Dice la Biblia, examinad las escrituras porque vosotros pensáis que en ellas tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí, dice la Biblia. Esto está en el Evangelio de Juan, capítulo 5 versículo 39. El propósito de este estudio es introducir como lo decía, es introducirlos a la escatología. El estudiante una serie de estudios escatológicos sin saber ubicar los diferentes ayones, espacios de tiempo que Dios en su potestad ha permitido de presentar un panorámico bíblico de los acontecimientos de la eternidad pasada y antes de la fundación del mundo. El espacio llamado tiempo cronos, por lo que sucederá en la eternidad futura. Dios quiere que escudriñemos las escrituras no solo para saber el logos, sino para conocer qué es el Señor de los tiempos y para poder encontrar remas de palabra de vida eterna. ¿Dónde es la habitación de Dios? Antes que Dios fuera creado, solo existía Dios el Ayon, el Altísimo, la esencia de criado, el sempiterno, la energía primigenia, el cual habita en el lugar de los rabinos llaman el Ayim Sofá, que quiere decir soledad de Dios. A este lugar ni siquiera podríamos llamarlo Olam. Podríamos llamarlo el Olam, que es la eternidad. La eternidad pasada, cuando Dios creó el Olam, tuvo que contraerse para poder formar espacios creativos y hacerlo invisible y, y luego lo visible. La teoría científica dice que cuando se empezaron a formar los universos hubo una gran explosión que ellos llaman el Big Bang, sin embargo los rabinos le llaman el Chalet. Es como el velo cortina que rompió para dar origen a los universos por los rabinos. Y hilo en donde empezó el tiempo, el espacio y la materia. Dios el Altísimo tuvo que crear cuerpos con la naturaleza divina que son el Padre, la Madre, el Hijo, poniendo en cada uno de ellos de su esencia increada y de esta manera manifestarse a la creación de diferentes tiempos en el Antiguo Testamento, el Padre, el meridiano de los tiempos, el Hijo, y en nuestros tiempos el Espíritu Santo como el otro Paracletos. Este hecho fue de esta manera por dos razones principales. Era imposible que Dios Altísimo se manifestara a la creación porque moriríamos irremisiblemente a causa de la rebelión muy fuerte que se dio. En la eternidad pasada, esta rebelión se dio en los cielos, en donde una entidad llamada feminidad, iniquidad, la reina del cielo, se rebeló y contaminó a Luzbel. Luego se llegó a convertir en la serpiente antigua, en la que se ha dado un fin sin nombres, y algunos de ellos es el diablo, Satanás, el dragón, el tentador, que Dios lo reprenda, el cual hizo que muchos ángeles cayeran y lo siguieran, el espacio llamado tiempo. Amén. Ya vimos la rebelión que hubo anterior a esto, el espacio llamado tiempo. Entre el primer versículo de Génesis
Y el segundo, hay mucho espacio de tiempo, cronos, en donde Dios estableció las creaciones preadámicas y paralelas. En ejemplo de estas creaciones luzbelianas y otra de las creaciones hecha por los Elohim, la creación de Génesis, la que creó Jehová en la tierra creando a Adán y luego su costilla creando a Eva, siendo esto la primera clonación de los cuales nosotros procedemos. Este es un tiempo donde la gente redarguía por su propia conciencia, es el tiempo de los patriarcas, de los jueces, de los reyes, de la ley de los Moisés, de los 10 mandamientos, de las tablas de piedra, en el tiempo de los profetas, en el tiempo que nadie pudo cumplir la ley ni salvarse de ella, hasta que vino Cristo Jesús a cumplir y cambiar el sacerdocio, los sacrificios donde se empieza la dispensación de la gracia. Amén. En Job dice, yo sé que mi Redentor vive y que un día se levantará de las cenizas. En este momento es donde comienzan los días postreros, ya que con Moisés, los salmos y los profetas todos hablaron del nacimiento, muerte, holocausto y resurrección del Señor Jesucristo. Cristo es el Hijo del Mesías de Dios. Ya vimos la, la creación, eh, ya vimos el espacio llamado tiempo, la eternidad pasada, los espacios postreros o los tiempos postreros. Y ahora vamos con Cristo. Todo gira alrededor de la cruz de Cristo. Nadie puede salvarse ni antes ni después sin el sacrificio bendito. El Verbo Dios se hizo carne y su pueblo Israel no le recibió. Y Dios dio la oportunidad a todas las gentilidades de llegar a ser salvos, de llegar a ser hijos de Dios, de llegar a ser injertados en el olivo, en al olivo verdadero y ser alimentados de su saliva. El ministerio del Señor Jesús estaba destinado desde antes de la fundación del mundo y de la misma manera podemos decir que muchos de nosotros en calidad de espíritus también elegimos seguir a Cristo, pero también hay espíritus que son optativos y perdidos. Es decir, que la salvación fue elegida para cada persona en la eternidad pasada. Cristo tenía que morir 2 veces en la cruz y en el lago de fuego, por lo que tanto resucitar 2 veces para que nosotros resucitáramos 2 veces de la muerte espiritual conforme al pecado y conforme a la muerte física. De la tumba se levanta solo, del lago de fuego lo levanta el Padre usando al bendito Espíritu Santo para luego subirlo a los cielos y llenarlo todo. Los turnos de resurrección, con la resurrección de Cristo como primicia entre los que durmieron, se dan los turnos de resurrección. ¿En qué consisten? Primicias, la novia, luego la cosecha, luego el rebusco. En los turnos de la novia están los muertos en Cristo que resucitarán primero. En la segunda turno de resurrección se dan los, eh, los dos testigos, los dos testigos, la cosecha, eh, Apocalipsis 20 y el rebusco. Amén, amén. Vamos a continuar, perdón por el lapsus. Con la resurrección de Cristo como primicia entre los que durmieron, luego se dan los turnos de resurrección que consisten en primicias, la novia, luego la cosecha, sigue el rebusco y al final del evento, el juicio, que será conocido como el juicio del gran trono blanco. Se da el levantamiento de los perdidos y aunque por lo que dicen las escrituras parecería que cuando
se abre el libro de la vida, todavía se halla un pequeño remanente llamados salvos, de salvos llamados el rebusco, el rebusco. Amén. Eventos pretribulacionarios. Estos eventos se dan antes del arrebatamiento de la novia, arpazo, lo cual conocemos como la parucía del Señor. Durante este periodo comienzan a cabalar los cuatro jinetes del Apocalipsis y algunos sellos suenen para que suenen algunas trompetas. Los cuatro jinetes del Apocalipsis son cuatro caballos. El caballo blanco representa la falsa paz, el caballo rojo representa el comunismo, el caballo amarillento las enfermedades y el caballo negro la inflación monetaria como consecuencia del incremento al petróleo y sus derivados. Los siete sellos ya tuvieron su apertura y se abrirán en su totalidad hasta el final de las copas. Mientras tanto, siguen vigentes desde el primer al cuarto sello, se abren justamente con los jinetes. Los tres restantes nos marcan la persecución de cristianos, eclipses y el silencio de la media hora. Las trompetas, las primeras cuatro trompetas están en la proximidad del periodo pretribulacionario y nos marcan incendios, guerras, contaminaciones, asteroides. Las otras tres trompetas están en el periodo pretribulación y en el periodo de la tribulación y la tribulación y la gran tribulación que nos marcan la apertura del abismo, la ira del diablo y la manifestación del inicuo. Esto se viene manifestando en la gran tribulación. Las siete copas, con el inicio de la séptima trompeta, se da lugar a la primera copa que es derramada sobre la tierra, que son juicios que respectivamente traen señales específicas como llaga, mar, agua en el sangre, calor del sol como nunca se dará en el lugar al trono de Satanás, el río protestará y se vendrá un gran terremoto que destruirá la gran parte de la tierra. Los siete truenos también son conocidos como juicios de Dios, tal vez lo más terrible, y a la Juan Papal eh, a la Juan los truenos también son juicios de Dios sobre la tierra, tal vez de lo más terrible, y a Juan el apóstol le delegaron que profetizara sobre ellos en los tiempos del fin. Los tres hay, los que aparecen en el libro de Apocalipsis son juicios de Dios que vienen sobre la tierra y sus moradores. El primer hay es el periodo pretribulacionario, donde el abismo saldrán seres híbridos y atormentarán. El segundo ya y el segundo ay ya está en el periodo de tribulación y se manifiesta después de la muerte y resurrección de los dos testigos. Y el tercer ay estará en el periodo de la gran tribulación, periodo pretribulacionario, tribulacionario y postribulacionario. Estos periodos se marcan eventos tales como la parucía, el rapto de la iglesia, la manifestación del inicuo, la segunda venida del Señor Jesucristo, Epifanía, el periodo milenario, el reino de Cristo en la tierra, el diablo es atado y luego suelto, las entidades malignas y todas las personas perdidas son lanzadas al lago de fuego y las bodas del Cordero, el episinagoge, el Armagedón, el juicio eterno y el reino eterno. El evento más glorioso es esperado por todos los cristianos es el rapto, que significa tomar a la fuerza súbitamente, arrebatar a los que son tomados en este evento, son la novia de Cristo llamado a ser esposa del Cordero. No toda la iglesia será tomada, sino que es un grupo selecto de consagrados y los fieles que murieron a sus pasiones. Esto periodo marca el inicio de los 7 años de tribulación. También se le llama la semana 70 de Daniel, que es un periodo que se divide en dos partes, tribulación y gran tribulación, y cada una de ellas dura 3 años y medio para dar un total de 7 años. Dios trabaja con los cristianos que no se consagraron y ahí todavía hay un arrepentimiento y salvación, pero ante las alas sale el surgimiento de la bestia y el falso profeta.
El incensario es lanzado a la tierra y este representa la intercesión de los santos que es quitada. Es decir, que ya no hay posibilidad de salvación para la gente, pero sí hay gente que entró salvada, hay que tiene que morir decapitada y limpiar sus vestiduras en la sangre del cordero. Durante este periodo aparece el anticristo como líder político y el falso profeta como el líder religioso, quienes tomarán el control mundial y se harán grandes señales y milagros, y se constituirá el tercer templo. Ahí se sentará la bestia haciéndose pasar por Dios. Al final de este periodo será marcado por la segunda venida de Cristo, llamada también la Epifanía, donde se dice que todo ojo le verá, aún los que le traspasaron, eh, dice la, dice la Biblia. Quiero hacer un paréntesis. Dice, al final de este periodo será de todo, aún los que la angustia de Jacob, también las naciones se juntarán los ejércitos y rodearán a Israel para destruirlo. Esto se le llama la guerra del Armagedón, pero ahí clamarán y vendrán en el socorro de Jehová. Amén. Las bodas del Cordero, mientras en la tierra se da lugar a todos estos acontecimientos tenebrosos y diabólicos, se estarán celebrando en el cielo 7 años de la boda del Cordero con su amado. El periodo milenario, luego de la segunda venida de Cristo, el Señor Jesús se da un periodo de 1000 años en los cuales Satanás será tornado y será un reinado de paz en la tierra donde Cristo reinarán en persona. El león y el cordero vivirán juntos y no habrán guerras. Amén. Después de estos 1000 años, Satanás será desatado para engañar a muchos que se pierdan, luego lanzado al lago de fuego para la condenación eterna. Tiene el trono blanco. Y este es el gran juicio del Padre, en donde muchos serán llamados benditos del Padre, otros serán llamados para condenación eterna. Aquí es donde yo quiero hacer un paréntesis, porque creo que no quedó claro lo de los turnos de resurrección. Los turnos de resurrección, eh, quiero hacer énfasis en en la importancia de estos turnos de resurrección. En- Aquí está. En los turnos de resurrección, el primer turno fue el del Señor Jesucristo. Eh, por qué hago este paréntesis? Porque creo que está mal redactado esta parte. Perdón por si lo hice demasiado tarde. Creo que no es tarde para la corrección. Dice, con la resurrección como de primicia, es decir, el primer turno entre los que durmieron, luego se dan los turnos de resurrección y consisten en las primicias, la novia. Aquí dice Mateo, pero no, esto es lo importante. La novia, la novia está, o sea, el segundo turno son los de Mateo 27. El tercer turno es la novia. El cuarto turno es el Apocalipsis. Pero yo quiero hacer énfasis a quién es el quinto turno, quién es el quinto turno, quién es el sexto turno y quién es el séptimo turno. El quinto turno son los que no adoraron a la bestia y fueron mártires en la gran tribulación. Amén. El sexto turno dice, que este turno es conocido como rebusco y la palabra indica que los demás muertos no volvieron a la vida, sino hasta después del milenio. Este es el sexto turno. Y ahí termina la primera resurrección
de la resurrección de la vida. Amén. Y el séptimo turno, el sexto turno, los que participan en la primera resurrección, la muerte segunda no tiene poder sobre ellos. La muerte segunda las define en Biblia como el agua de fuego. La muerte primera se da en el cuerpo y ahí se puede resucitar. Sin embargo, la muerte segunda no, porque es un lugar definitivo. El Señor Jesucristo salió de ese lugar porque no se encontró en él ningún indicio de corrupción o pecado, aunque el Padre lo hizo pecado por nosotros, recordando que el Señor participó de la muerte segunda. Amén. Este es el rebus al final del milenio. Y son 6 turnos. Vamos a hacer énfasis. El quinto turno son los que no adoraron a la bestia. Y el sexto turno son al final de la bestia. Pero en el séptimo turno resucitan, resucitan para ser condenados. Amén. Porque en la Biblia ahí dice, la Biblia describe otro grupo de personas que participarán en la muerte segunda. Estas personas son aquellos que son llamados, los cuales también serán lanzados al fuego, como dichos, y serán los cobardes, los incrédulos, los humildes, homicidas, hechiceros, idólatras y todos los que practican el mal, según Apocalipsis 20. Amén. Cierro paréntesis y vamos a continuar aquí en Apocalipsis 20. Quise hacer énfasis en esto porque está mal redactado el documento y yo cometí el error de no revisarlo. Eh, Íbamos por el turno milenario y el gran juicio del Padre es donde muchos serán llamados benditos del Padre y muchos serán llamados para condenación eterna. También la muerte y el Hades y todos los incrédulos son lanzados al lado del fuego. Después viene el reino eterno, la novia es metida en Cristo, Cristo en el Padre y el Padre en el Dios Altísimo. Dios tiene el control de todos los acontecimientos porque es todopoderoso, omnisciente, de nosotros depende para que escapemos de los males que vendrán sobre esta tierra. Estos son los mejores tiempos porque tenemos la oportunidad a nivel global de no ver muerte, porque aún en los tiempos finales sean difíciles, debemos de entender la gracia sobreabunda, no somos eternos en el principio, sino si perseveramos, lo seremos al final. Damos la gloria a Dios y como siempre esperamos haber sido de bendición para su vida. Toda gloria es para Dios. Amén, amén